A veces las historias más valiosas no vienen envueltas en aplausos, sino en silencios llenos de valentía. Esta es la historia de Yanet Ramos, una venezolana de 47 años que llegó a la Argentina con una maleta llena de incertidumbres, pero con un corazón lleno de coraje. Hizo trabajos que nunca imaginó, pero en vez de quejarse, decidió aprender. Esta es una conversación sobre migrar, sobre dignidad y sobre cómo adaptarse, pero sobre todo para recordar que siempre se puede volver a empezar. Hola Yanet, bienvenida a Aventuras Legales y un Café, este nuevo espacio abierto para escuchar historias de migrantes que llegaron aquí a la Argentina a comenzar de nuevo. Buenas tardes, María Fernanda. Muy agradecida primeramente de Dios, agradecida de ti que me hayas invitado acá a tu canal de Aventuras Legales y un Café para responder y para conocer tu historia. Para que conozcan mi historia y otras personas, bueno, que no han migrado y que quieren hacerlo, puedan proyectarse y puedan animarse a hacerlo. Muy gracias. Bueno, ya empecemos por lo primero. ¿De qué parte de Venezuela eres tú? Bueno, yo soy de la zona sur de Venezuela, del estado Bolívar. Nací en un pueblo que se llama El Manteco. Mi padre árabe y madre venezolana. Mi madre me tuvo allá en El Manteco y de 1 año de edad nos fuimos a vivir a Upata, estado Bolívar, que queda a 1 hora de ese pueblo. Allí me eduqué hasta los 12 años, que fui a la ciudad de Puerto Ordaz, donde empezaron mis primeros estudios. Y bueno. O sea, que tú eres del estado Bolívar. Yo soy del estado Bolívar. Eres guayanesa. Yo soy guayanesa, de pura cepa. Está bien, está bien. ¿Y a qué te dedicabas en Venezuela antes de emigrar? En Venezuela trabajé 16 años con mucho orgullo y a mucha honra en una empresa que se llamaba anteriormente y que para mí se sigue llamando Edelca, la electrificación del Caroní, que ahora le llaman Corpoelec, la Corporación Eléctrica del Caroní. Allí trabajé primeramente dando pases para que entraran los empleados y los visitantes a la represa del Guri. Y luego pasé a ser secretaria de OMI, la Organización de Mantenimiento Industrial de lo que era Edelca, lo que fue un día la primera empresa básica creada en Venezuela. Buenísimo. ¿Y qué recuerdos tienes de Venezuela antes de venirte para acá? La Venezuela bonita, la que todos recordamos. La Venezuela de antes. La Venezuela de antes. Sí, bueno, tengo los recuerdos importantes, los recuerdos de mi juventud, de mi niñez. Recuerdo que tuve una niñez espectacular porque soy hija de un padre maravilloso. Un padre bueno, ejemplar y una buena madre, y de unos hermanos también. Estoy agradecida de mis hermanos, de mi familia, que me ayudaron y me impulsaron también en la educación y bueno, a ser hoy en día lo que soy, gracias a Dios y gracias a mi familia. Y los recuerdos más hermosos, bueno, imagínate crecer en Upata, la comida típica de Upata, la comida los toros coleados de Upata. Los toros coleados, las coleadas, todas esas cosas. Sí, es un pueblo ganadero, un pueblo minero, un pueblo ganadero. Y bueno, es que donde todo el mundo se conoce. Donde todos nos conocemos, se vive de la agricultura y bueno, sí, donde todos nos conocemos, un pueblo muy pequeño. Un pueblo muy pequeño. Donde dicen, María Fernanda, y disculpa, que salen y nacen las mujeres más bellas de Venezuela. Wow, de Upata. De Upata. Yo estoy ahí cerquita. Mira que tu merema tuvo la primera Miss Venezuela. Sí, es así. Es así, el estado Bolívar. Bueno, entremos en la parte de la migración. ¿Cuándo decides tú que tienes que migrar de Venezuela? Sí, yo migré de Venezuela por 2 razones. La primera fue porque mi hija en el año 2014 decide migrar a Buenos Aires, Argentina, porque ella se casó, hizo su vida y decidió venir acá a este país. Es mi única hija.
Esa fue o sea, la primera opción. El primer llamado, ¿no? Y claro, por supuesto. La segunda es por la situación actual que estamos viviendo en nuestro país, que estamos viviendo porque somos venezolanos y lo vivimos, así estemos fuera de nuestro país. Claro. Y que tenemos ya 23 años, casi 24 años viviendo en una dictadura. Y eso fue otra de las cosas que me motivó a salir de nuestro país. La inseguridad es lo primero. Segundo, el sector salud, que la persona que se enferma en Venezuela, si no tiene para pagar una clínica, María Fernanda, lo más probable es que fallezca. Claro. Y los alimentos y muchas cosas que influyen y que las personas, los venezolanos que hemos emigrado y que todavía no han migrado, conocen de la situación, y el mundo entero conoce la situación de nuestro país. Claro. Esas fueron las razones para yo estar acá en este país. Claro. Y bueno, imagínate, ¿qué opinas sobre precisamente que ahorita sacaron un decreto de necesidad y de urgencia donde se le limita a un extranjero que llegue al país a ir a una consulta médica? Que no, por ejemplo, en Venezuela me estás contando de que el servicio de salud no sirve. Entonces vienes para acá y necesitas ir a una consulta médica y no tienes dinero porque vienes de un país que está en crisis y no te permiten, si tienes que pagar el servicio público. ¿Qué opinas de eso? Bueno, desde el primer momento que escuché por redes sociales y en las noticias de esto que está sucediendo, que la persona que no tenga para pagar una consulta médica no le van a prestar el servicio médico, me pareció que es algo injusto. Sobre todo nosotros, y no lo digo solamente a los venezolanos, porque toda persona que emigra de su país es porque no tiene cómo cubrir las necesidades en su país. Claro. Bien, de nacimiento. En el caso de nosotros los venezolanos que estamos acá, que tuvimos tantas necesidades en el sector salud, y actualmente también como lo estamos viviendo, que queramos ir o que necesitamos ir a una consulta médica, porque todos los seres humanos necesitamos de ir al médico, no solamente porque nos enfermamos, también por rutina hay que ir al médico, y que no todas las personas disponen de un ingreso mensual para poder decir, oye, esto lo voy a apartar para poder pagar una consulta médica. Si tú no tienes para pagar una consulta médica, no puedes ir al médico. No estoy de acuerdo con eso. Como migrante, quisiera que el presidente tomara un poco más de conciencia en esto, pues, que nos afecta a todos como migrantes. El sector salud es algo muy delicado. Sí, y precisamente tú aquí llegaste a la... Bueno, todavía no hemos llegado ahí, no te había preguntado, pero tuvimos conversación previa, que era de que tú aquí hiciste estudios basados en la salud. Claro. ¿Me puedes comentar un poco de eso? Que cuando llegaste aquí estudiaste digamos, te preparaste para tener un oficio y salir adelante aquí. Correcto. Cuando yo llegué aquí a la Argentina, ya desde Venezuela, porque en nuestro país entró en dictadura hace casi 24 años, o sea, media vida de mi persona, y no habían los recursos para estudiar allá en Venezuela. Venimos acá a este país, trabajamos porque tenemos que trabajar para salir adelante, y yo estudié acá lo que yo quería hacer. Yo quería ser extraccionista de sangre, siempre me gustó el sector salud, quería ser una enfermera, prepararme bien y hacer intensivos, hacer todos los cursos que tuviera que ver con el sector salud, y lo hice pagando. Nunca lo hice de manera gratuita. Siempre lo hice en una universidad muy conocida aquí en este país, la Universidad de Kennedy, y de allí soy egresada. Gracias a Dios y a mi interés y a la fuerza que yo misma me he puesto como persona. Y le digo a las personas que no hay edad para nosotros salir hacia adelante. Claro. No es que porque tienes 20 años tú lo puedes hacer. Yo tengo 51 años y cuando llegué a este país dije, voy a estudiar, lo voy a lograr, voy a trabajar para ello, y lo he conseguido. Qué bueno. Sí, cuando me refería al tema de la salud, es de que me interesó esa parte que dijiste de que no solamente se va al médico en caso de emergencia, se va al médico
por exámenes de rutina, Claro. porque hay que prevenir. Y la Correcto. forma de prevenir es una consulta, son estudios médicos para ver cómo está tu salud. No ir ya cuando tienes la última instancia, Exacto. que es lo que está diciendo el DNU, a una emergencia, te estás muriendo, ahí sí te atienden, pero antes no te atienden. Sí, no se puede esperar a que una persona llegue a un estado crítico de salud para poder ser atendida. Las personas, todos los seres humanos, estén en el país que estén, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, ya sea en su país natal, todos tenemos el derecho a una consulta médica gratuita. Trabajemos o no trabajemos, tengamos para costear la consulta médica, todos tenemos el derecho a una consulta. Sí, es así. Bueno, continuamos con lo que veníamos hablando, que nos metimos en el sector salud, pero veníamos hablando de tu vida en Venezuela. ¿Recuerdas cuando te venías para acá el último día en Venezuela? ¿Te recuerdas de ese día? Sí, sí me recuerdo. Hija, y me tocaste ver una parte importante. ¿A quién dejaste atrás? Mi mamá. Mi mamá, y ese día me despidieron mi hermana, la doctora Yamile Ramos, mi mamá, mi cuñada Marianela Alvarado, mi pastor allá en Venezuela, el pastor José Gregorio Vallés, fueron a despedirme a mi casa. Pasamos el día juntos y ya luego en el terminal de Upata, allí fue la despedida a las 6 de la tarde que salió el autobús, porque yo me vine por tierra hasta Brasil, hasta la ciudad de Manaus. Hice 2 días y medio viajando por tierra para poder llegar acá. Y sí, dejé una parte importante en mi país, que es dejar a mi madre, que fue la mujer quien me dio la vida, quien me educó, quien hizo todo por mí, y es una parte importante en mi vida. La madre es una parte importante en la vida de cada ser humano, y haberla dejado para mí, bueno, imagínate, todos los días lo sufro. Claro, imagínate, dejar a la mamá. ¿Y cuánto tiempo tienes que no la ves? Tengo 4 años que no la veo. Sí, porque eso es lo difícil cuando tú emigras, que sabes cuándo te vas, pero no sabes cuándo regresas. Es así. Uno siempre, o sea, te hablo desde el punto de vista personal. Yo me imaginé que cuando yo me venía para acá, yo todos los años iba a regresar a Venezuela, y es embuste. Sí. Porque primero no te va tan bien como tú piensas, porque primero tienes que adaptarte al sistema, porque cada país tiene su sistema. Y lo otro es reunir un pasaje. Los pasajes aéreos a Venezuela se pusieron incomprables. Y la situación de este país tampoco ayuda. Exacto. Claro que trabajando, yo siempre he dicho algo, María Fernanda, un país, la situación puede estar muy fuerte, muy crítica, muy dura, pero siempre salimos adelante. Claro. Y si nosotros nos trazamos una meta, un objetivo, lo logramos con esfuerzo y comprometiéndonos con nosotros mismos. Exacto. Bueno, y cuando llegaste aquí a suelo argentino, ¿qué fue lo primero que sentiste? Bueno, no, pero antes de llegar al suelo argentino, yo quiero tocar un punto que es especial para mí. Cuando yo hice mi primera parada en Brasil, me esperó una familia que fueron mis vecinos toda la vida en Upata. Me esperó mi mejor amigo Leonardo Rodríguez, que tiene casi 10 años viviendo en Brasil. Él me esperó en la ciudad de Manaus, en el terminal, que eso fue un apoyo. Yo no hice el viaje como lo hicieron otros inmigrantes que hiciste escala. Hice escala. Allí estuve 15 días porque ya venía enferma. Me atendieron muy bien, estoy muy agradecida de ellos, de su mamá Leti. Y el recuerdo más hermoso, al llegar aquí a la Argentina, me recibió en el aeropuerto que está acá en la Costanera. Me esperó mi hija. En Aeroparque. En Aeroparque, sí. Me esperó mi hija Hexemaní, mis nietos, Aranza, Julio Jaime, que son mis hijos también, mi yerno, la doctora Carmen, mi consuegra, que es la suegra de mi hija, y bueno, otras personas, entre otras personas tú. Y bueno, muy, muy agradecida, de verdad, porque yo no llegué sola a este país. Yo tuve la oportunidad que no han tenido otros emigrantes,
que han llegado solos acá y ha sido fuerte. A mí me esperó mi hija y por lo menos tuve un techo, tuve el apoyo durante medio año de ellos en su casa, que no llegué sola, pues que tuve el apoyo de todos ustedes. Bueno, esta pregunta es muy importante. ¿Te imaginaste alguna vez vivir en otro país? Bueno, siempre a mí me gustó la idea, sí. Con dictadura y sin dictadura, sí. Yo siempre me imaginé viviendo, pero en un país en Europa. En Europa. ¿Nunca te imaginaste en Argentina? Nunca me imaginé en Argentina. En Argentina estoy acá por, como te dije anteriormente, porque mi hija se vino a vivir acá. Si no, quizás estaría viviendo en España, si en un país, en otro país de Europa. Pero lo más probable sea en España. Bueno, hablemos de los desafíos de la migración. ¿Cuál fue el primer obstáculo que conseguiste aquí cuando llegaste? Bueno, para mí fue fuerte el salir a independizarme, porque yo fui una mujer que en Venezuela no soy de familia adinerada, pero siempre lo tuve todo. Tuve buen empleo, salí de mi casa, me casé con un hombre que me apoyó, me impulsó. Yo estudié para Aeromoza en Venezuela y estudié seguridad industrial, higiene y seguridad industrial. Y bueno, el primer desafío, salí a independizarme acá, y es fuerte lo que voy a decir porque yo tuve un trabajo de empleada doméstica. Yo en Venezuela, como te dije, no era adinerada, pero tenía hasta de 2 personas que hacían todo en mi casa. Sí, eso es muy común, que uno piensa, que te iba a hacer esa pregunta precisamente. ¿Hiciste algún trabajo que alguna vez en tu vida pensaste que no ibas a hacer? Y precisamente. Ese fue un obstáculo fuerte, que fue trabajar para otras personas. Trabajé para venezolanos con peruanos. Tuve buenos jefes. Pero nunca te imaginaste que ibas a trabajar. No, nunca. Normalmente en Venezuela la gente que hace ese tipo de trabajos, digamos, de empleada doméstica, son gente muy humilde, gente sin estudios, de escasos recursos, sin estudios. Correcto. Y bueno, normalmente en Venezuela uno se hace sus cosas, pero siempre uno busca una persona para que a veces le limpie la casa, para que te ayude a planchar, para que te cuide los niños. Claro. Y bueno, gente que no estudia, entonces hacen ese tipo de... Pero cuando ya tú tienes un estudio y eres un profesional, ir a otro país, hacer ese tipo de trabajo que no denigra a nadie, pero te baja un poco el autoestima. ¿Te sentiste mal en ese momento? Yo lloré un día porque yo recuerdo que mi jefa en ese entonces, peruana, me dijo que tenía que limpiar la heladera, la nevera, y a mí me tocó subirme sobre una escalera y limpiar la parte de arriba de la nevera o de la heladera, y yo me puse a llorar porque yo recordé que yo tenía una persona que me limpiaba la casa semanal y que hacía eso y me dejaba la nevera impecable, y para mí eso fue tremendo. Pero sin embargo me siento orgullosa. Ese trabajo duró poco. ¿Qué experiencia te dejó haber hecho ese trabajo? Porque yo digo que de todas las cosas que uno hace en la vida, todas esas cosas te dejan una experiencia, te dejan un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje te dejó eso? Me ayudó a impulsarme más, a estudiar, a decir, querer superarte. Claro, yo no trabajo más de esto, yo me lo propuse, yo voy a estudiar aquí, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar esto, y yo lo voy a lograr. Y de allí estuve 2 meses nada más. De allí me fui a trabajar a otro sitio, encargada de una tienda. Estuve también 2 meses. Viví una mala experiencia, fue fuerte porque tuve una jefa xenofóbica y mala persona en ese aspecto, porque toda persona que sea xenofóbica, que desprecia a un extranjero, para mí es una mala persona, porque todos los seres humanos valemos por igual, no hay excepción de personas. ¿Y qué te hacía ella que me dice que era decía que odiaba a todos los extranjeros que venían a su país? Ella era argentina. Es argentina, de una provincia que se llama El Chaco. Okay. Sí, y era una mujer muy dura.
y yo sufrí mucho en ese trabajo. Ahí estuve 2 meses. ¿Y te contrató sin saber que tú eras venezolana o sí sabía? Lo que pasa es que yo llegué, cuando yo me voy de la casa de mi hija, yo voy a vivir con una prima. Viví con mi prima 1 mes. Ya luego de ese mes yo decido continuar sola porque ya tenía el empleo. Y alquilar. Cuando voy a alquilar, alquilo en la casa de esa mujer y ella me dice que ya necesita una persona para que le atienda el negocio. Y es allí donde empieza todo. Y soporté 1 mes. Ok. Imagínate. Esos fueron obstáculos que me impulsaron, que me ayudaron a decir, yo voy a estudiar y yo voy a salir adelante. Sí. Bueno, hablemos de una cosa muy importante que son las emociones. ¿En algún momento te sentiste mal psicológicamente o mentalmente? Porque a veces pasa, ¿no? Que quieres lograr algo y no puedes, que todo te sale mal. ¿Te sentiste mal psicológicamente? Sí, yo pienso que sí, que todas las personas, que emigran de su país bajo la circunstancia que sea, siempre va a sentir un momento de tristeza, los recuerdos, recordar a sus seres queridos, los que están, los que ya no están, los que parten de la tierra, sin nosotros podemos despedirnos. Y entra la tristeza aún más porque yo vivo sola. Claro. Tengo un perrito, bueno, primeramente Dios y mi perrito que me acompaña. ¿Y cómo superabas esa tristeza? ¿Qué hacías? O sea, ¿en qué te aferrabas? Bueno, durante estos 3 años para acá, ¿qué hice? Aprovechar el tiempo, tratar de ocupar el tiempo, estudiar 2 carreras al mismo tiempo, trabajar, porque ya tengo casi 3 años trabajando en una empresa, en un estudio jurídico de abogados, y estudiar. Mantener el tiempo desde la mañana que salgo y regreso en la noche y nada, llegar cansada, agotada, organizarme para el otro día, eso ayuda, pero siempre las emociones, los recuerdos van a llegar a diario. Claro. Y eso te va a hacer sentir con tristezas y o sea, conclusión, tener la mente ocupada. En conclusión, yo le digo a las personas que sí, mantenerse ocupada y siempre tratar de lograr superarse para que nosotros los venezolanos, hablo de nosotros, a nuestros compatriotas, para dejar el nombre de nuestro país en alto, para que digan, oye, fulano de tal vino a este país y se formó, lo hizo, lo logró, creció, produjo para el país, que es algo importante, producir en el país. Cuando tú le trabajas a una empresa, cuando te conviertes ya en monotributista, cuando le das algo al país donde empiezas a radicar o a residir o a rehacer tu vida nuevamente, eso es importante. Okay. Pero nunca tuviste necesidad de ayuda psicológica o ayuda con una persona para hablar, para conversar. Yo siempre he dicho que mi mejor psicólogo es Dios. Yo hablo con Dios todos los días mediante la oración. Yo soy una mujer, sí, que soy muy entregada a las cosas de Dios y nunca necesité de eso. Y cuando siento ganas de llorar, le digo a mi amigo el Espíritu Santo, y no soy fanática, porque no soy fanática de eso, pero sí creo mucho en Dios. Claro. Que me dé el valor. Es que no es fanatismo, o sea, la religión no es fanatismo, es una creencia, es lo que te impulsa, es lo que te ayuda, es algo que no ves, pero lo que uno siente, lo crees y es lo que te da fuerza para seguir adelante. Lo que llamamos fe. Es la fe. Vamos a empezar a hablar de lo que es el trabajo. Ya me comentaste de que hiciste el trabajo que nunca pensaste hacer, ahora que trabajas en un escritorio jurídico. ¿Me puedes contar un poco qué es lo que haces allí? ¿Hacías ese trabajo en Venezuela o no? No, nunca. En Venezuela yo era secretaria de transportación. Me encargaba de ubicar el transporte a los empresarios, a los jefes de Casa de Máquina 1 o 2, a las personas que trabajaban en Edelca. Personas que iban a viajar, yo ubicaba el vehículo, el tiempo y el espacio para que viajaran. Aquí no, aquí trabajo vendiendo tarjetas jurídicas Mercosur.
a otros países, pues. ¿Y allá nunca fuiste vendedora? No, allá nunca fui vendedora. Estas son vendedoras, yo soy vendedora al frío, llamados al frío, pues. Y son ventas, ¿cómo son las ventas? Al frío es que tienes que, por ejemplo, llamas a la persona y tienes que convencer a la persona de que el producto que estás vendiendo es bueno y hacer tu venta, pues para cerrar tu venta y quedar bien primero contigo mismo y con la empresa a quien le trabajas. Claro. ¿Y en Venezuela eras vendedora o tenías esa vena de venta o descubriste que la tenías aquí? No, yo tengo la vena de vendedora. Yo soy hija de un hombre sirio y toda la vida fue comerciante. Ah, bueno. Y mis hermanos... Lo tienes en los genes. Sí, son comerciantes y me gusta. Me gusta. Bien. Bueno, pero me acuerdo que una vez tuvimos una conversación que es muy importante que toquemos, que es que tú no sabías nada de computadoras. Y cuando te dieron el trabajo, cuéntame eso para que escuchemos esa parte. Estoy muy agradecida de Cristian, lo voy a nombrar, uno de los líderes de la empresa, porque cuando yo llegué allí, hace 3 años, él fue quien me recibió y me dio la charla. A mi edad es difícil que recibieran a la persona con esa edad. Claro, es muy difícil. Digamos, cuando tú tienes cierta edad, lo digo yo porque yo llegué a los 35 años aquí y a mí me costó demasiado conseguir mi primer trabajo. Bueno, esa es la edad promedio, de 18 a 35 años acá. Y ya yo a los 35 ya yo estaba como que descartable, y más la profesión que tenía como que tampoco me servía de mucho. Y imagínate tú, entonces ¿qué edad tenías cuando te dieron el trabajo? Bueno, tengo 51, entré a los 48 y medio. Ya no podía, yo no tenía la oportunidad para entrar. Sin embargo, siempre le digo, estoy muy agradecida de Cristian porque un muchacho muy joven me recibió y me dio 3 hojas, me dijo que las leyera y me dijo que prendiera la computadora y que fuera allí empapándome, aprendiendo, leyendo todo con la computadora y viendo el manual que me había dado. Y yo le dije, ¿te puedo decir algo? Me dijo, decime, así como hablan los argentinos. Y yo le dije, yo no sé, ni siquiera sé cómo se prende esto. Y se puso la mano en la frente. Y me dio ahí una charla me dieron ese día y colocaron a unas muchachas, a unas pibas, como le dicen aquí, que fueron muy buenas conmigo, ya no están en la empresa, me enseñaron y me ayudaron. Hoy día les agradezco. Y te enseñaron a aprender y a manejar la computadora, porque como dicen, no sabía manejar ni el mouse. Nada, porque en Venezuela cuando yo trabajé, te estoy hablando de 30 años atrás, no, todo era con máquinas de escribir y las computadoras estaban nuevas, pues no es como ahora que todo es la tecnología que imagínate, ha evolucionado muchísimo. ¿Y te gusta lo que haces hoy? Sí me gusta, pero a mí me gustaría trabajar en un laboratorio de un hospital grande, que siempre me ha gustado el Hospital Durán. Quiero trabajar en el Hospital Durán. Ese es tu sueño. Ese es mi sueño y por eso yo estudié también. ¿Y por qué el Hospital Durán? Porque allí yo viví una experiencia con un familiar y que conocí a muchas personas que ya no están, que han partido de la tierra y otras que se fueron jubiladas. Y conocí muchas personas que aún también se encuentran, pues, que trabajan allí, muy bien, en el Hospital Durán. Y yo también me preparé para eso, para trabajar en lo que a mí me gusta, que es la medicina. ¿Te gusta la parte de la salud? Me encanta. Todo lo que tiene que ver con la salud, ese es mi mundo. Bueno, hay que enrumbarse hacia eso. No, yo no lo he hecho porque aquí el sector salud, ¿cómo te digo? El ingreso es muy poco. Y los educadores, el ingreso económico. Sí, el ingreso económico que percibe un profesional de la salud es muy poco. Es muy poco. Entonces, donde estoy trabajando, yo me siento bien. Sí, entonces ahí es donde vemos el dilema, ¿no? El dilema es de hacer lo que a ti te gusta, pero que no te da el dinero suficiente
para vivir. Para vivir, correcto. Entonces tienes que hacer algo que no es que no te guste, pero no te llena. Claro, pero Entonces, tengo que trabajar, tengo que salir hacia adelante. Aquí tienes que trabajar día, porque claro. Estás prácticamente sola, no tienes pareja. Hay veces cuando en la mañana que no quiero levantarme y digo, bueno, pero tienes que ir, tienes que hacerlo. Claro. Porque por eso saliste de tu país, no para dormir, sino para trabajar y salir adelante. Está bien, está bien. Hablemos de la adaptación aquí en la Argentina. ¿Cómo fue para ti adaptarte aquí con la cultura, con la comida sobre todo, con los horarios de sueño? ¿Cómo hiciste tú con todo eso? Porque en Venezuela es totalmente distinto. Yo voy a ser honesta, porque en esta entrevista no quiero mentir para nada. Yo nunca me he adaptado a este país. ¿No? No. Los sabores de la comida argentina son muy diferentes a los sabores nuestros. Le agradezco a Dios que nunca hace falta la comida, que es lo importante y lo principal. Claro. Pero yo no me adapto ni a los sabores ni al país tampoco. No tengo nada en contra de la Argentina. Muy pocos casos de xenofobia he vivido. Sí, uno que otro cliente cuando me escucha la voz me dice no quiero hablar contigo porque no eres de mi país. Derívame el llamado con otra eso persona. sí veo aquí, que a mí me pasa. Yo tengo aquí ya 12 años y yo he mantenido el tono venezolano, digamos, el tono, el dialecto, mi tonada. Sí. Entonces todos me dicen, ¿y por qué no tienes tanto tiempo aquí? ¿Por qué no hablas? Y yo digo, ¿pero por qué yo tengo que cambiar mi tono de voz o la forma en que yo hablo si yo soy venezolana? Claro. Yo no puedo perder, digamos, mi forma, mi voz, para que otro se sienta feliz. Claro, es así. Porque es como que ellos quieren escuchar el voz. Para quieren, satisfacerlos. Claro. No. Como también me consigo otras personas que les encanta nuestro tono. A mí me encanta cómo hablan los venezolanos y a veces nos confunden con los colombianos. El 70% diría yo de los argentinos tienen una aceptación positiva de los venezolanos. Exacto. Les gusta la tonada, Sí. aparte de que no es que no hay malas personas que han venido a hacer las cosas malas aquí, sí hay un grupo, pero no todos somos así. Saben que el 70% de ese 100% que está aquí vinimos a trabajar. Yo creo que el porcentaje está más bajo. Sí, como un 10% diría yo. Sí, aquí la mayoría de las personas que vienen son personas buenas. A trabajar. Gracias a Dios, aquí no llegó todo este tema del tren de Aragua, todo ese pocón de malandro que nacieron en revolución, podría decirse, porque en Venezuela siempre ha habido inseguridad, pero todo este tema de estas bandas criminales esto es nuevo con esta nueva dictadura. Aquí no han venido muy pocos los casos así que se han escuchado por redes sociales o por la televisión, ¿no? Sí. Bueno, me estás diciendo que has tenido pocas situaciones xenofóbicas. Sí. ¿Recuerdas alguna, además de esa que me comentaste de tu jefa? Hace 15 días viví una de terror. Me tocó llamar a un cliente para hablar con él y me dijo que no tenía nada que hablar conmigo, que me devolviera para mi país donde estábamos pasando hambre. Wow. Y eso me tocó hasta el alma. Claro. Me hirió y lo que hice fue decirle, buenas tardes, caballero. Cerré el llamado. Y me imagino que no pudiste seguir inmediatamente con la otra llamada. No, lo comenté y lo conversé y hay veces yo pido los audios, pero eso lo que hace es afectarme más. Sí. Bueno, siempre te vas a encontrar con gente desubicada. Sí. Pero bueno, no son la mayoría. Y aquí, ¿qué cosas te hacen sentir que estás en casa? O sea, que te sientes aquí como que arraigada. ¿Hay algo que te hace sentir en casa? Sí, a lo mejor te vas a reír. Y ya me estoy riendo. Cuando voy al mercado central o cuando voy a una verdulería y veo un maíz. Veo una mazorca, porque se llama mazorca, un maíz. Aquí le llaman choclo. Claro, cuando ves el choclo. Me acuerdo de una cachapa con queso de mano. Eso te hace sentir. Eso me acerca. Eso me acerca a nuestras costumbres. Las costumbres. Sí, exacto. Eso, cuando veo algo que me recuerde la comida. Así. Claro. Hablemos de crecimiento, ¿no? Del crecimiento.
¿Sientes que emigrar te transformó? ¿Te hizo una mejor persona? Sí, cómo no. Me cambió muchísimo porque yo siempre he dicho, como te dije anteriormente, para no hacerlo repetitivo, que no hay edad para uno hacer un cambio en la vida y los cambios tienen que ser positivos. Yo siempre recuerdo un dicho de una conductora de un programa que se llama Cristina Saralegui, que ella decía: para atrás ni para agarrar impulso. Nosotros tenemos que visualizarnos y tener el objetivo hacia adelante y pensar en proyectarnos en algo. Y sí, aquí en este país yo me proyecté algo y lo logré. Fue de esfuerzo, noches sin dormir, con ganas de comprarme una ropa bonita, algo nuevo, y decidí que no, que tenía que pagar la universidad porque era mejor para tener algo asegurado para mi futuro. Ah, buenísimo. Sí. ¿Y qué aprendiste sobre ti misma en todo este cambio, en todo este proceso migratorio? De que yo puedo. Tú puedes. Sí, a mí me dijo mi amigo un día que yo podía. Mi amigo Leonardo, el que me recibió en Brasil, me recomendó el libro de Margarita Paso, ese que se llama Yo pude, tú puedes, y eso es verdad. Si una persona puede hacer algo, tú también lo puedes lograr. Y yo dije, yo puedo. Yo 50 años no me van a detener. 50 años no me van a detener a hacerlo. Y a todo el que venga a este país o se vaya a cualquier otro país y tenga una meta, tenga un sueño, que no se detengan. Sí, bueno, yo me la paso en todo este tema de la autoayuda y siempre lo que escucho es de que tienes que tener una meta, porque el que no tiene meta no tiene como un objetivo. Claro, o sea, te paras todos los días y en lo mismo, pero no hay un impulso. Correcto, ¿okay? Y es bonito y te sientes orgulloso de ti mismo, decir, mira, yo fui para X país o para tal país y logré algo. Eso es importante. Buenísimo. Porque eso es una satisfacción personal y familiar. ¿Y qué significa para ti hoy la palabra hogar? Dios. Bueno, yo digo que la palabra hogar es fuerte porque yo siempre lo he dicho aquí, que mi hogar está en Venezuela. La palabra hogar, y siempre lo he dicho, es como decir la familia, que es la base fundamental de la sociedad. Eso consiste en lo mismo, el hogar, la familia. Sí, por más que estemos dispersos, unos en Estados Unidos, Venezuela, Argentina, el hogar siempre va a estar allá en Venezuela. Por más que tú formes un hogar nuevo acá, pero tú siempre vas a recordar que tu hogar está allá. Bueno, te podría decir yo que Venezuela viene siendo un pedazo de tierra donde tú viviste, donde tú creciste. ¿Lo dirás es porque allá está tu mamá, que el hogar es tu mamá, o es por ese pedazo de tierra donde tú viviste? No, porque uno nace allí, porque allí creciste, por la mamá es importante, es una parte importante, pero esa es la tierra donde tú naciste, donde tú creciste, donde están tus orígenes, y eso es algo que no lo va a destruir nadie. Eso se acaba el día que la persona fallece. O sea, para ti tu hogar es Venezuela. Mi hogar es Venezuela. Mi hogar es Venezuela. Sí, vaya donde vaya, mi hogar es Venezuela. Está bien. ¿Volverías a migrar si tendrías que hacerlo de nuevo? Claro, por las condiciones en que está mi país. Yo anteriormente te dije que en una pregunta que me hiciste, ¿por qué yo había migrado? Y yo lo principal fue por mi hija y mis nietos que están acá. Pero si yo tendría que... por ejemplo, si tendrías que migrar de aquí para otro país, ¿lo harías? No. Y eso que siempre dije que me gustaba, que quería vivir en Europa, pero ya a esta edad no. Ya sí, el día que haga mis maletas es porque voy a volver a mi país. ¿Y por qué te limita tanto la edad? ¿Por qué hablas de la edad? O sea, tú estás joven. Porque 50 años. Sí. Los 50 años son los nuevos 30. Sí, es verdad, son los nuevos 30, pero sucede algo, que por ejemplo en el ámbito laboral, aquí lo limitan, por ejemplo en este país. En este país es bien difícil conseguir un empleo porque cuando tú sales a buscar el empleo,
te colocan rápidamente la edad de 18 a 35 años. Entonces, si tú no tienes un emprendimiento, si tú no sabes hacer algo por ti misma, ¿de qué vas a vivir? Y tú no sabías hacer nada manualmente. No, nada. Nada. Bueno, yo estaba en las mismas condiciones, porque yo decía, ¿qué sé hacer? Porque normalmente, bueno, a mí me gusta la cocina. A mí me encanta la cocina. Ah, bueno, a ti por lo menos te gusta la cocina, porque a mí la cocina no me gusta. Sí, a mí me encanta la cocina. Otros dicen, bueno, yo sé tejer, sí. Yo sé hacer manualidades, yo no sabía hacer manualidades, porque siempre dice, cuando vas a emigrar tienes que saber un oficio. Yo no me preparé un oficio. Yo siempre me vi ejerciendo mi profesión y que tuve que revalidar y hacer muchos trámites para lograrlo, pero cuando tú no sabes hacer algo, sino de que tu herramienta es el intelecto, digamos, es difícil. Está difícil la cosa. Por eso es que yo aquí estudié y me gusta la enfermería, y hace unos días atrás, conversando contigo, me diste una idea que la voy a implementar. Colocar en algunos sitios anuncios de que yo puedo prestar servicio de enfermería, tomar la presión arterial. Sí. Hay gente que... Colocar tratamientos endovenosos, todo. Exacto. Bueno, Yané, hablemos de política migratoria. ¿Qué opinión tienes tú del rol que juega la política, por ejemplo, en Venezuela? Hablemos de Venezuela en materia migratoria. O sea, la política que hay en Venezuela que ha hecho que tantos venezolanos migren para acá, para distintas partes del mundo, no solamente en la Argentina. Claro. Bueno, lo que yo puedo entender de todo esto sobre la política actualmente en Venezuela, como te dije anteriormente, de 24 años para acá, casi 24 años, ha impactado muy fuerte, ha hecho que cada uno de nosotros, los venezolanos, hayamos emigrado de nuestro país en búsqueda de una mejor oportunidad. Bien, ya que en Venezuela se convirtió en una dictadura donde no teníamos acceso prácticamente a nada, no teníamos acceso a los alimentos, a las medicinas, que es tan importante, y a los servicios, prácticamente se racionaba la luz y muchas cosas que nos hicieron la delincuencia, la inseguridad, número uno, y la salud en segundo lugar. Eso nos hizo salir hacia otro país. Con respecto a política argentina, con respecto a mí como venezolana, y con respecto a las personas que están acá, yo lo veo desde otro punto de vista. Impacta de otra manera en el momento en que decidimos migrar, que hubo aquella cantidad de flujo de migrantes. Voy a hablar con respecto a la política argentina, porque yo vivo aquí en la Argentina. Impacta de una manera positiva en el momento que nosotros entramos acá, porque nos ayudó a regularizar lo que era la documentación. Nos dieron la oportunidad de sacar lo que es el DNI, por ejemplo, en mi caso, hablo de mi persona, que a mí me dieron mi DNI permanente, bueno, gracias a mi hija que ya estaba aquí, que hubo la reunificación familiar, y a muchas otras personas también que vinieron por su cuenta propia, que los ayudaron a sacar su documentación porque presentaron sus antecedentes penales, que estaban libres en Venezuela, que no carecían de ningún, que no tenían, padecían de ningún antecedente en Venezuela, que estaban limpios, estaban bien y podían solicitar aquí en este país lo que era la documentación. Han habido cambios, sí, que perjudican a personas que no tienen la documentación actualmente. Bueno, se verá en un futuro qué es lo que sucede. Es preocupante lo que sucede en el sector salud, como te dije, que nos afecta a nosotros, porque habemos personas que no podemos pagar una consulta médica y personas que tienen también la documentación que está por vencérsele, que se lo van a renovar quizás con 1 o 2 o 3 años para próximas renovaciones. En mi caso son 15 años, bueno, tengo bastante, pues. Sí, antes, para hacer una aclaratoria a las personas que nos están escuchando, que antes la reunificación familiar, si tienes un familiar aquí, por ejemplo, tú que eres madre de que tu hija es residente, entrabas ya con una residencia permanente y te la dan por 15 años. Claro. Ahora, con este nuevo DNU que dictaron, un decreto de necesidad y de urgencia del presidente Milei, dice que es que te la dan temporal y te la dan por 3 años.
O sea, están quitándole toda esa estabilidad, claro, y toda esa seguridad que tenían las personas apenas llegaban. No, y no es tanto las personas que llegaban, sino los que ya están aquí, Exacto. que por ejemplo que tienen una vida hecha, tienen un empleo estable, ya tienen todas sus cosas aquí, trajeron a sus familiares y de repente que se te venció tu documento, porque hay personas que tienen 15, casi 20 años, como en el caso tuyo, por ejemplo. Hay personas que van a renovar documentos y no saben por cuánto tiempo se lo van a dar. Sí, existe toda esa inseguridad. Sí. Con todo este tema del cambio de la ley de migración. Sí, estaba leyendo también que lo que es el DNU, algo así, número 70. 366-2025. Que se refiere también a las personas que van a ser, ¿cómo te explico? Tienen que salir del país, ya sea porque tengan antecedentes penales en su país o porque hayan cometido alguna infracción acá. Ok, yo estoy de acuerdo que las personas que vienen acá en este país tienen que dar, tienen que portarse bien, tienen que hacer las cosas bien, vengan a trabajar, vengan a dar lo mejor de ustedes, vengan a dejar el nombre de Venezuela en alto como lo hemos venido haciendo y representar a nuestro país con la mejor versión de cada uno de nosotros. En mi caso, yo siempre he dicho algo, desde que yo escuché esta palabra, yo soy una mujer resiliente, porque las personas resilientes aprendemos de las adversidades. Nos caemos, nos levantamos y cuando nos levantamos aprendemos de esas nuevas experiencias que nos deja todo esto que estamos viviendo. Bueno, y hablemos de Venezuela. ¿Qué opinas de la situación actual de Venezuela? Porque, digamos, la situación de Venezuela es cambiante, ¿no? Estamos hablando de la situación política, económica. Si tuvieras que regresar, ¿crees que Venezuela ahorita está en las condiciones para que los venezolanos regresen? No. Venezuela no está aún capacitada para que regrese una persona, ningún venezolano. Sí. A Venezuela no tiene las condiciones ni de seguridad. Que yo siempre voy a hablar. Para mí lo más importante en un país es la seguridad y el sector salud, porque de eso depende la vida de un ser humano, de la salud y de la seguridad. Lo demás lo hace uno con trabajo y saliendo hacia adelante. Y Venezuela no tiene ni siquiera para salir adelante, ni siquiera para que te ofrezcan un buen empleo. Bien, entonces no está como para regresar, sino para emigrar. ¿Y te gustaría regresar a Venezuela algún día? Sí, yo quiero regresar a Venezuela porque tengo a mi madre de 89 años y la mujer que me dio la vida y me pide en reiteradas oportunidades, me lo ha pedido y me lo sigue pidiendo que regrese con ella a Venezuela. ¿Y cómo imaginas la Venezuela que te quisieras reencontrar cuando regreses? O sea, ¿cómo te la imaginas? Me gustaría regresar y encontrar a la Venezuela donde yo nací, donde yo crecí, que lo teníamos todo, porque los venezolanos, voy a tocar un punto muy importante, nosotros los venezolanos lo tuvimos todo y lo tenemos todo. Lo que pasa es que hay una mala gestión gubernamental de 24 años para acá. Nosotros recibimos a muchos migrantes de diferentes nacionalidades, como los peruanos. Cuando la dictadura de Fujimori fueron muchos allá y los recibimos amablemente. Nunca les hicimos un acto de xenofobia, jamás. Nunca. ¿Hiciste algún peruano allá? Sí, cómo no, de mis vecinos y media cuadra de mi casa son peruanos y medio pueblo de Upata es de árabes y de peruanos. Y jamás les hicimos un acto de xenofobia. Al contrario, los recibimos muy amablemente a los colombianos, a los dominicanos, había muchos dominicanos. A los panameños también, que son xenofóbicos 100%. Chilenos habían. Bastantes chilenos habían en la universidad, en la UNEC. Estudió, recuerdo que un chileno llamado Eric. Eso fue la primera promoción de la Universidad de la UNEC en Upata, de Ingeniería en Industrias Forestales. Y estaba un chileno. Estaba un chileno y se criaron en Venezuela y sus padres trabajaban en las empresas básicas. Claro también de que la universidad en Venezuela, desde que hay democracia, siempre, bueno, desde que hay democracia y en dictadura también, llamo yo las dictaduras antes de Chávez,
La educación siempre ha sido gratuita, no solamente en primaria, secundaria, sino también universitaria, y que siempre los extranjeros han estudiado allá y nosotros no tenemos ese egoísmo, claro, de que porque es de brindarle, nosotros le estamos pagando que sí, no, la educación a ese extranjero. No. Si la educación es gratuita para todos, incluyen los extranjeros también, porque a la final todos pagamos impuestos, porque la gente aquí dice a veces, no, que nosotros le pagamos la educación al extranjero, o sea, se lo pagan con los impuestos. ¿Y cuál es el impuesto que tú pagas aquí? El IVA. Y el extranjero también paga IVA. Claro. Los estudiantes también trabajan a veces para costearse sus estudios. Casi todos. Sí, porque aquí pocos vienen los padres que vienen a pagarle. Y si no trabajan ellos, trabajan los padres, pagan los padres. Claro, y entonces, ¿cómo ellos aportan? Tienes un alquiler, tienes que pagar. Entonces claro, ya ahí estás aportando a la economía, pues estás alquilando un departamento. Pagas el IVA en todos los servicios públicos que tú... Correcto. Que tú tienes, hasta la comida, todo tiene IVA. Todo tiene IVA. Y cuando trabajas aportas a la seguridad social. Y de repente, como dicen, bueno, estudian y se van. No siempre estudian y se van. La mayoría de las veces se quedan trabajando aquí en Argentina y forman parte de la sociedad argentina. Y ya hay médicos, ingenieros, porque aquí faltan muchos ingenieros. Los argentinos no les gusta estudiar mucho la ingeniería. Son más que todo hacia las... hacia las profesiones, digamos, de lectura, de filosófica, no les gusta mucho eso. Lo que les gusta es teatro, música, arte. Aquí sí, el arte, sí. Nosotros no. En nuestro país conozco muchos extranjeros, no solamente latinoamericanos, europeos también, que se graduaron desde que yo tengo uso de razón. Egresaron de las mejores universidades, son las públicas en Venezuela. No, hay universidades buenas privadas, pero las mejores en Venezuela son las públicas. Es así, es más, cuando yo estudié en Venezuela, valga la redundancia, en la residencia donde yo vivía llegó un francés a estudiar medicina a Venezuela. Llegó a estudiar en la UDO y como no consiguió cupo, se fue luego a Caracas. Y él estudió medicina y se quedó en Venezuela, se enamoró de una venezolana y después con los años me lo encontré en Santa Elena de Guairén. Yo andaba de paseo y me lo encontré en un sitio donde vendían empanadas y lo veo y le doy un abrazo y me dice que es médico, que tiene años viviendo ahí, me presentó a la esposa, y espectacular. Y yo no le dije, oye, te pagué los estudios. No, para nada, es que esto es ahora. Esto se está viendo es ahora. Para eso, ¿no? Esto se está viendo es ahora porque anteriormente, yo recuerdo que el papá de mi hija, mi primer esposo, Jesús Tineo, estudió en la EFOFAC, en la universidad que forma militares en Caracas, oficiales de la Guardia Nacional de antes, la Guardia Honesta. Hacían un canje de estudiantes de diferentes partes del mundo. Entonces enviaban al venezolano, por decirte, España o a la Argentina, y el argentino y el español iban a la EFOFAC a estudiar. Como intercambio. Sí, no existía esa malicia de que si no, que tú estás aquí en mi país y tú tienes que pagar, tú tienes que esto, que estás viviendo de mi país, que yo te estoy pagando la consulta médica, que yo estoy haciendo esto, no. No, nosotros no tenemos ese corazón, no tenemos la malicia, ese no. pensamiento, sí. Y yo pienso que eso es educación, definitivamente. Sí. Los medios de comunicación social deberían tratar de enseñar a la población este tipo de situaciones, porque es que estamos como que dividiendo la población entre nacionales y extranjeros, y no debería haber esa distinción, porque nosotros, de verdad, en Venezuela eso no existía. Allá vivían, llamo yo porque, no sé, dominicanos, haitianos, de todo tipo de nacionalidades. De todo tipo de nacionalidades más. Yo siempre critiqué que a veces llegaban allá lo que nosotros le llamamos los gringos,
que son los estadounidenses o los canadienses, sí, o quizás los holandeses, y nosotros cuando los veíamos, wow, era un impacto positivo porque sabemos que están trayendo. Y fíjate que eso generaba ingresos al país, igual que cuando aquí entra una persona que es como tú dices, viene a alquilar, va a pagar la universidad, va a pagar en cada compra, está pagando el IVA, entonces está produciéndole al país. Claro. Y eso es lo que tienen que las personas mirar desde el punto positivo. ¿Qué crees que necesita Venezuela para reconstruirse? Bueno, Venezuela para reconstruirse lo primero que necesita es el cambio. El cambio es empezar por la raíz, el cambio gubernamental para que pueda haber el cambio. Claro. No puede existir un cambio si siguen gobernando los chavistas. Tiene que haber el cambio definitivo, o sea, tienen que haber las elecciones. Transparentes. Unas elecciones transparentes. Que ya las hubo. Bueno, y correcto. Ponle de que no respeten estas, digamos, entonces vamos a hacer otras elecciones, pero que sean transparentes. Claro, que se dé la oportunidad para que haya ese cambio y una vez que haya el cambio gubernamental, podamos regresar, podamos trabajar en pro y de nuestro país para sacarlo adelante, porque Venezuela sigue siendo rico, lo que pasa es que tiene ahorita una mala gestión gubernamental, pero nosotros regresando y aportándole a nuestro país, yo creo que lo sacamos adelante, no será en 10 años, pero sí lo sacamos adelante. Amén. Y tú con tu experiencia, ya que has ganado aquí en Argentina, en Buenos Aires, que tienes ya 4 años viviendo aquí, ¿cuál sería tu experiencia? ¿Qué piensas tú que con tu experiencia podrías ayudar a Venezuela a salir adelante? Me encantaría regresar a mi país con un cambio y poder trabajar. Me encantaría trabajar en el hospital Ullapar, servir en el área de la salud, sí, y ayudar también a las personas de la tercera edad. Siempre he dicho que no pueden salir a un hospital, a la calle, poder ayudar de esa manera, desde ese punto de vista. Lo aprendí porque cuando hubo la pandemia, muchas personas del sector salud no querían ir hasta las casas de familia a inyectar, a colocar el tratamiento por temor a contagiarse. Entonces yo estudié también desde ese punto de vista, ayudar a otros. Okay. ¿Y qué has aprendido aquí en la Argentina que se hace aquí, que se puede implementar allá, que no lo viste en Venezuela? Por ejemplo, desde el punto de vista de la salud. ¿O viste algo, o te parece que se actúa de manera igual? Por eso lo que me estás diciendo. Hay una diferencia muy grande. Aquí en este país, que le agradezco muchísimo, que nos abrió las puertas, que nos dio la oportunidad de poder regularizar nuestra documentación, de poder estar legal acá en este país. Aquí hay un error muy grande. Yo voy a hablar del sector salud, que fue lo que yo estudié. Hay una diferencia muy grande en mi país. Una persona llega enferma a un hospital y le mandan a hacer análisis de todo, te hacen un seguimiento y te ayudan desde ese punto de vista. Te hablo de la Venezuela pasada, ¿verdad? Antes de estar el gobierno de Chávez. La diferencia de aquí no. Aquí tú vas a un hospital, no te atienden, y si te atienden, te mandan a tomar acetaminofén, sea lo que tengas. Te mandan a tomar acetaminofén y no te hacen un seguimiento, o la persona tiene que llegar en un estado ya prácticamente muriéndose, agonizando, o en un estado de coma o muy grave para poder ser atendido y entrar a una guardia médica. Y lo digo también por experiencia vivida en nuestra familia. Entonces, eso siempre lo hemos, digamos, criticado en el aspecto de que haces una cola para ser atendida, para tener una consulta, para que te manden un medicamento y te dicen que no, que te mandan a tu casa. No hay diferencia entre un paciente que está haciendo una cola o una fila, que una persona va con un dolor de estómago y una persona que va con una insuficiencia respiratoria, que se está muriendo, que ya no da más. Entonces, dele prioridad a la persona que está. Eso es otra cosa que aquí... Sí, pero yo pienso también que esto es cuestión de los médicos, porque sí hay a veces carteles que dicen que hay prioridad.
pero pero a veces no la sí, aplican. no la A veces aplican, no la aplican, correcto. pero yo opino que también eso también tiene que ver con el tema de los médicos Sí. que no aplican eso. ¿Qué responsabilidad tenemos los migrantes en la recuperación del país en Venezuela? ¿Piensa que nosotros, aún que estamos desde afuera, podemos hacer algo para que Venezuela recupere la democracia? Sí, sí, pudiéramos hacer mucho. Uh-huh. Pudiéramos hacer mucho, pero ahorita es como imposible, Uh-huh. porque las personas que quizás quieran volver Uh-huh. o que tienen deseo de ir a visitar a un familiar, quisieran aportar desde las redes sociales, Uh-huh. que es la única manera que podemos hacerlo, por las redes sociales, y quizás no lo hacen o no lo hacemos por miedo porque tenemos familiares aún viviendo allá, y en Venezuela existe lo que es la represión contra las personas que están allá. Desaparecen a las personas porque hacen un comentario. Entonces las personas a veces por temor no lo hacen, los que tienen pensado volver o que tienen familiares allá. Pero yo invito a las personas que no tienen familiares allá, que no tienen pensado volver a Venezuela mientras haya un cambio, que sí se puede hacer mediante las redes sociales. Podemos mandar mensajes de apoyo a las personas que están allá. ¿Cómo te digo? Incentivar a las personas que están allá, que son opositores, que si tienen que salir a marchar lo hagan, que si tienen que salir a votar en contra lo hagan, así tu voto no sea válido, así ellos se autoproclamen ganadores, las personas que están en Venezuela. ¿Estás a favor del voto? Sí, que salgan las personas a votar, porque en algún momento tiene que suceder algo, en algún momento ellos tienen que aceptar su derrota, en algún momento. Yo confío en Dios, la palabra de Dios dice, y vuelvo y repito, no soy fanática, pero la palabra de Dios dice que Él pone reyes y Él quita reyes, y esta gente no se va a quedar para siempre. Va a llegar un momento en que ellos tienen que irse bajo su voluntad o bajo el voto legal. Okay. ¿Tú crees que la democracia se puede recuperar? Sí, yo creo que sí. Yo tengo fe en Dios. Yo mantengo mi fe puesta en Dios y yo sé que va a suceder el milagro. Va a amanecer un día en que todo va a ser diferente. Amén. ¿Qué le dirías a alguien que hoy está pensando en migrar? Bueno, que lo haga, que no hay impedimentos, que los impedimentos están aquí en la cabeza, que nosotros los seres humanos, mientras tengamos salud y vida en abundancia, podemos lograr lo que nos propongamos, que no tengan miedo, que no tengan miedo. La nación que ellos escojan, que vayan, que demuestren lo que han aprendido, que demuestren que somos personas preparadas, que somos personas que estamos hechas para trabajar, lo que se nos presente, así sea trabajando de servicio doméstico, que nos iniciemos, que lo hagan, que luchen por un futuro mejor, aún más si tienen hijos pequeños, si tienen familiares a quien sacar hacia adelante, ya que la situación en Venezuela ahorita es terrible para seguir o continuar viviendo allá. Que el que quiera migrar lo haga sin temor alguno, y siempre y cuando en el país que deseen migrar les abran las puertas, puedan hacer su regularización con su documentación, que no lo hagan de manera ilegal, que lo hagan de manera legal. Es mi consejo, que hagan las cosas como tienen que ser, y que siempre portándonos bien, demostrando que somos personas de bien, personas que nos prepararon para salir adelante bajo cualquier circunstancia que se nos presente o vicisitudes en esta vida. Yo le doy las gracias a este país, porque gracias a Dios y a este país que nos abrió las puertas, a mi familia, a ustedes y a mi persona. Y demostremos que somos fuertes y que estamos hechos de esa fortaleza que Dios nos da. Y cuando sintamos ese sentimiento de que ya no podamos más, decimos: Dios mío, yo sé que tú existes y que tú me vas a dar la fortaleza para continuar. Amén.
Y te hago esta última pregunta para ya ir dando cierre a esta maravillosa conversación que hemos tenido contigo. ¿Qué consejo le das o qué mensaje le das a los venezolanos que ya han emigrado pero se sienten perdidos? No, no puede ser. Imagínate, por ejemplo, cuando salimos de nuestro país, que la persona cae la mayoría en depresión. Por eso es que se sienten perdidos, porque caen en depresión, empiezan a extrañar a Venezuela. No podemos extrañar lo que se perdió, porque Venezuela ahorita está perdida. ¿Por qué está perdida? Porque está siendo gerenciada por un grupo de personas que no están aptas para gobernar nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos salir de esa depresión? Pensando en que no podemos volver a nuestro país en la situación en que está, que tenemos que levantarnos día a día, aunque no queramos. Sí, bueno. Siendo fuertes, siendo valientes y pidiéndole a Dios mucha ayuda. Sí, bueno, ahí entra la parte religiosa, sí, la fe, sí. Pensar mucho en Dios, porque siempre ocurre esto que a mí me pasó, que fue el primer año cuando tú viajas, recuerdas mucho. Sí. O sea, yo tenía la bandera en todas partes, la quería ver, la necesitaba ver. Necesitaba la arepa en la mañana porque nosotros desayunamos con arepa. Sí. Y yo lo que hasta los canales de televisión, yo lo que veía era Globovisión, era mi canal preferido, era un canal de noticias como es aquí TN. Claro. Y luego allá lo vendieron, obviamente lo compró el gobierno. El gobierno. Y entonces yo no me adaptaba a la televisión de aquí de Argentina, yo no me adaptaba al desayuno dulce, porque nosotros comemos fuerte y salado en la mañana. Y a mí el primer año me pegó mucho, porque yo siempre pensaba en regresar. ¿Te pasó lo mismo? No. Yo me adapté rápido. Es diferente porque yo llegué, aquí estaba, mi única hija, y está mi única hija con mis nietos, y yo sentí el afecto y el amor de mis nietos, y eso me daba la fortaleza cada día para continuar. Y el consejo para estas personas que se sienten así deprimidas es que se aferren a una nueva oportunidad que nos está brindando este país. Tú me enseñaste algo, y tu mamá, la doctora Carmen Pérez, me aconsejó que así no me gustara el sitio donde uno estuviera trabajando o el sitio donde estuviera viviendo, lo viera como la forma más linda y más bonita del mundo. Adaptarse, porque todo tiene un proceso de adaptación y de aceptación como ser humano. Yo pienso que ahí radica todo en el tema de la aceptación, porque hasta haciendo ese trabajo que no te gusta, hacerlo con amor y con gusto, porque yo también, o sea, todo lo que hemos emigrado hemos hecho trabajo que de repente nunca pensamos haber hecho. Sí, es difícil. Por ejemplo, a mí me tocó, como te dije, ser empleada doméstica, y para mí fue la experiencia que nunca voy a olvidar. Sí. Bueno, y a mí, yo no he echado mi cuento todavía, pero yo también mi primer trabajo fue, me lo vendieron como de marketing, me acuerdo exactamente. Publicidad. De publicidad y marketing. Y cuando, bueno, la entrevista no se trata de mí, pero te estoy echando el cuento. Claro. Yo llego y me dan el trabajo, y supuestamente lo que tenía que poner cartelitos en la farmacia, y cuando me dan es el plumero y me dan el trapito y me dan un limpiador, y yo digo, ay, esto como que, ¿para qué es esto? No, porque es que tienes que limpiar. Ya no era pegar los cartelitos, sino de limpiar. Y el plumero, yo soy alérgica, claro. Yo soy alérgica, pero yo necesitaba el trabajo, y yo dije, ¿es esto nada? El plumero. Claro. ¿Es esto nada? Decía, Dios mío. Bueno, me sentía feliz porque tenía un trabajo que tardé casi un año en conseguir, y necesitaba hacer algo y sentirme útil, y ese trabajo lo hice por 6 meses, y yo renegaba a veces pararme porque tenía que caminar, agarraba mucho sol. A mí me encanta la limpieza, pero soy fanática de la limpieza, pero cuando limpiaba esos estantes, yo decía, pero ni cuando jovencita en mi país hice esto.
Yo Sí. siempre trabajé de secretaria, desde que tengo 14 años trabajo, pero nunca trabajé de limpieza. Yo creo que Sí, eso así es es. a veces lo que deprime. Baja pero- la autoestima. Pero yo pienso que lo importante es venir preparado psicológicamente, porque yo no vine preparada psicológicamente, porque yo me dije, yo me llevo todos mis papeles apostillados y yo voy a llegar como secretaria de un abogado y resulta que no fue así, que esa secretaría nunca llegó, ni asistente de abogado nunca llegó, ni entonces yo decía, Empezaste de abajo, como todos. sí, entonces yo decía, pero ¿por qué yo tengo que hacer un trabajo que no se corresponde a lo que yo he hecho toda mi vida? Y entonces, pero muchos venezolanos profesionales que han salido vienen con un chip que dice, bueno, lo que sea. Es así. Yo hago lo que sea y poco a poco Poco a van. poco. Y otros que han tenido la suerte de que no han hecho ese tipo de trabajo que nunca pensaron haber hecho Claro. y llegan directamente trabajando su profesión. Es así. Tengo amigos odontólogos que están aquí, que no sabía que estaban aquí, que los descubrí hace poco por las redes sociales y están trabajando como odontólogos en Mar del Plata. Yo estoy agradecida de Dios primeramente por el trabajo que tengo, porque no hay nada más satisfactorio que tú tener tus propios ingresos, que tú puedas decir, voy a pagar mi alquiler, voy a comprarme esto porque lo necesito y ser independiente. Eso es hermoso. Claro. Entonces yo le digo, incentivo a esas otras personas que no quieren, que sí, que se lo propongan y que le echen ganas a la vida, porque se vive una vez. Y en Venezuela no hay nada, ahorita no hay nada, no nos podemos devolver. Si vamos de visita a ver a la familia, vamos un tiempo y de allí tenemos que volver a migrar hasta que ocurra el cambio, porque el cambio tiene que haberlo, aunque hay una palabra en la Biblia que dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos el cambio, tenemos que tener el convencimiento de que va a ocurrir, el cambio va a ocurrir. Tenemos que fijarnos eso aquí en la cabeza y decir, Venezuela va a ser libre por nosotros, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos, por nuestros familiares, por nuestros padres y por nosotros mismos. Sí, y por lo que estás diciendo, por lo que estás reflexionando, siempre hablas de Venezuela. El migrante siempre habla de su país. Claro. Como que nunca no te ves envejeciendo aquí en Argentina. No quiero. Siempre le pido a Dios que si voy a partir de este mundo, que sea en mi país, que esté en mi país. No quiero. Te ves con tu vejez en Venezuela. En Venezuela, correcto. No te ves aquí. Con María Corina de presidente. Bueno, eso va a ser próximamente. Sí, con María Corina de presidente. Bueno, entonces, para ya ir cerrando, ¿qué nombre le das a la migración que hiciste, a tu proceso de migratorio? Si le tuvieras que poner un nombre. Yo le daría el nombre de perseverancia, constancia. No le diría la lucha, porque aquí nadie viene a luchar. Aquí todo se viene a conseguir con constancia, con perseverancia, con muchas ganas, con mucha fe y con esperanza. Y siempre agarrados de la mano de Dios, que nosotros todo lo podemos lograr y conseguir, porque desde que estamos en el vientre de nuestras madres ya nos están formando para que seamos seres humanos de bien. Entonces yo le daría el nombre a esto de constancia, perseverancia y con ganas de salir adelante, pero sobre todo constancia y perseverancia, que todo lo que usted se proponga lo logre. Bueno, Janet, te doy las gracias por haber venido a este podcast. Me encanta. De que seas la primera de verdad en esta conversación y bueno, y que no sea la última. Que haya otra vengas oportunidad a darnos esta experiencia de vida que tuviste con tu migración, todo el proceso que ha llevado todo este tiempo y bueno, y de que estas palabras que tú
que has dicho le sirvan A otras a otras personas que quieren migrar o que, como te dije, están aquí en el país y no hayan cómo seguir. Bueno, y yo también invito a esas personas, antes de darte las gracias, a que sigan al canal de la doctora María Fernanda Higuera Pérez, sobre todo este canal, Aventuras Legales y un café. El café que no nos hemos tomado. Y un café, Aventuras Legales y un café, síganla. Cualquier duda, la doctora los va a guiar, los va a ayudar. Yo la recomiendo, no es porque sea familia política, pero la recomiendo. Y en lo que se pueda ayudar, bueno, ahí está la doctora. Gracias por la propaganda. Muchísimas gracias por todo. Te deseo lo mejor. Y bueno, más nada, bendiciones. Gracias. A disfrutar de este Nos café. despedimos con un cafecito. Riquísimo.